El polvo se elevaba en largas olas giratorias sobre el corral de tejas, mientras el sol de la tarde luchaba por abrirse paso entre las nubes pesadas. El aire se sentía denso, tenso, como si la propia tierra estuviera esperando que algo importante ocurriera. Los vaqueros gritaban. Las cuerdas chasqueaban. Las botas golpeaban la tierra con fuerza. Y entonces, otro hombre cayó al suelo con violencia. El golpe resonó en todo el rancho como una advertencia. El semental negro salvaje se alzó sobre él, erguido y poderoso, con los músculos brillando y la crin sacudiéndose como llamas oscuras. Los hombres retrocedieron apresurados mientras el caballo golpeaba la tierra con furia, los ojos encendidos con un fuego que nadie podía dominar. Sara McCry estaba de pie junto a la cerca, aferrando el riel de madera áspera con tanta fuerza que los dedos se le entumecieron. Había visto a 12 hombres intentar domar a ese caballo en solo 3 largos días. Cada uno convencido de que sería el elegido, el que conquistaría la leyenda. Pero uno tras otro, fueron arrojados al suelo como paja seca. El caballo salvaje era hermoso y aterrador. Libre como el viento que barría las llanuras de Texas. En Red Creek, la gente susurraba que era una criatura que jamás aceptaría una silla. Sara tenía 17 años. No podía mantenerse sobre un caballo más de unos segundos antes de acabar en el polvo. Sus hermanos bromeaban tanto con eso que las palabras parecían talladas en su piel. Jack sonreía en la mesa y decía que mejor deberían comprarle un caballito de madera. Todos reían. Todos, menos su madre, que había fallecido 2 años atrás. Su padre, Robert McCry, apenas la miraba últimamente. Había construido su vida sobre montas duras y trabajo aún más duro. Tener una hija que no podía ni sostenerse en una silla parecía herir su orgullo más de lo que jamás admitió. Pero Sara recordaba la voz de su madre como una brisa suave. No te falta valentía, le había dicho. Simplemente sientes las cosas más profundo que los demás. Sara se aferró a esas palabras. Incluso cuando el mundo a su alrededor se sentía ruidoso y cortante, algo dentro de ella siempre se congelaba al subir a un caballo. No era un miedo común. Venía de un lugar más profundo. Como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía explicar. Los caballos lo sentían al instante. Se volvían inquietos bajo ella, tensos, inseguros. Nadie lo entendía. Ni su padre. Ni sus hermanos. Ni siquiera Sara. El semental negro había aparecido meses antes, junto a una pequeña manada cerca del límite norte del rancho. No era como los demás mustangs. Su pelaje brillaba como la medianoche. Su postura hablaba de fuerza y orgullo. Su padre lo vio como una oportunidad para salvar el rancho después de un invierno brutal que casi los arruinó. Ordenó capturarlo. La persecución fue larga. Un cañón estrecho fue lo único que logró atraparlo. Incluso entonces, luchó con una inteligencia afilada que inquietó a los hombres. Rompía cuerdas. Derribaba puertas. Y miraba a cualquiera que se acercara con una advertencia que helaba los huesos. Robert McCry hizo una promesa audaz. Cualquier vaquero que lograra domar al semental ganaría $1000 y una parte del rancho. Una recompensa así atrajo jinetes de todas partes. Ninguno duró más de 1 minuto sobre su lomo. Algunos se alejaron cojeando. Otros con las costillas magulladas. Todos, con el orgullo herido. Pero por la noche, cuando el rancho se quedaba en silencio y las linternas se apagaban, Sara se escabullía hasta el corral. Se sentaba en el riel más alto y observaba al semental moverse bajo la luz de la luna. No era salvaje de una forma cruel. Era solitario, apartado. Tenía la misma mirada vacía que a veces Sara veía en su propio reflejo. Una criatura que no parecía pertenecer a ningún lugar. Comenzó a dejarle manzanas sobre el poste de la cerca. Al principio, él las ignoraba. Sacudía la cabeza, demasiado orgulloso para aceptar algo de manos humanas. Aún así, ella siguió dejándolas. Pasaron los días. Y una noche, cuando la luna colgaba baja y brillante, él se acercó lo suficiente como para tomar una. Sara no se movió. Su aliento cálido rozó su mano. Su pelaje brilló bajo la luz plateada. Por un instante, el mundo se detuvo. Ella extendió la mano, despacio, con cuidado. Él no se apartó. Su hocico tocó la palma de Sara, suave como la seda. Desde ese momento, todo cambió. Ella comenzó a hablarle en susurros. Le habló de su madre. De su miedo a montar. De la decepción de su padre. El semental no juzgaba. Escuchaba. Y con el tiempo, se fue acercando cada vez más, siguiendo el sonido de su voz. Ella tocó su cuello.
luego su costado. Y después, su crin. Los trabajadores del rancho lo notaron. Miraban sin poder creerlo. El mismo hombre que había susurrado que ella no servía para nada, ahora la observaba como si estuviera presenciando algo imposible. Su padre no dijo una sola palabra. Pero miraba. Pasaron las semanas, y la fiereza del semental se suavizaba cada vez que ella se acercaba. El fuego seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no se movía con rabia. Se movía con confianza. Ella no usó cuerdas. No usó silla. No usó trucos. Solo esperó. Escuchó. Y aprendió. Una mañana, Sara despertó con una calma extraña. Sintió que algo profundo dentro de ella se movía. Como si una puerta se abriera. Era el momento. Al mediodía, una multitud se reunió alrededor del corral. Los vaqueros se alinearon en la cerca. Su hermano sonrió con burla, murmurando que no duraría ni 5 segundos. Su padre permanecía aparte, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Sara entró al corral llevando solo un sencillo cabestro de cuerda que había hecho con sus propias manos. El semental la esperaba, su pelaje brillando bajo el sol. Cuando ella se acercó, él bajó la cabeza. El corral quedó en silencio. Sara colocó el cabestro, subió a la cerca, apoyó una mano en su cuello. Y se deslizó suavemente sobre su lomo. Él no se movió. No luchó. Simplemente permaneció firme. Tan sólido como la tierra bajo ellos. Sara se inclinó hacia adelante, el corazón latiéndole con fuerza, y le susurró algo suave. El semental salvaje comenzó a caminar. Despacio. En calma. El polvo se elevó a su alrededor como una nube ligera. La chica que no sabía montar. El caballo que ningún hombre pudo domar. Avanzando juntos, como si siempre hubieran sido uno solo. Nadie habló cuando el semental se detuvo en el centro del corral. El viento recorrió la hierba seca. Era el único sonido en un patio lleno de hombres que habían olvidado cómo respirar. Sara descendió del lomo del caballo, sus botas hundiéndose suavemente en el polvo. Sus piernas temblaban. No por miedo, sino por el peso de lo que acababa de suceder. El semental bajó su gran cabeza y tocó su hombro con un leve empujón. Fue un gesto sencillo, pero lo suficientemente poderoso como para sacudirle el corazón. El hechizo se rompió con un susurro cerca de la cerca. ¿Viste eso? Y de pronto, las voces estallaron por todas partes. Los vaqueros miraban con los ojos muy abiertos. Algunos reían, incrédulos. Otros negaban con la cabeza, como si intentaran despertar de un sueño. Hombres que habían pasado toda su vida montando caballos. Ahora dudaban de todo lo que creían saber. Sus hermanos, Jack y Thomas, permanecían en silencio. Sus bromas habituales habían desaparecido. Miraban a Sara como si la vieran por primera vez. Su padre cruzó la cerca lentamente. Sus botas golpearon la tierra con un sonido apagado. La multitud se apartó para dejarlo pasar. Robert McCry era un hombre duro, moldeado por años de trabajo y tormentas de polvo. Pero ahora su rostro parecía distinto. Incierto. Casi más suave. Se detuvo frente a su hija. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, con la voz áspera. Sara tragó saliva. No sabía cómo explicarlo. No lo obligué a hacer nada, dijo. Solo, lo escuché. Su padre miró al semental. Y luego a Sara. En su rostro pasó la sorpresa. Luego el orgullo. Y después, algo más profundo. Arrepentimiento. Asintió una sola vez. Lo hiciste bien, hija, dijo. Su voz se quebró por un instante. Muy bien. Y por primera vez en años, se dio la vuelta. No con decepción, sino con orgullo en los ojos. Los aplausos estallaron entre los trabajadores del rancho. Los vaqueros se daban palmadas en la espalda. Alguien gritó. Domó al caballo del diablo. Las risas siguieron. Pero Sara lo sabía. Ella no lo había domado. Solo se había ganado su confianza. Mientras el sol descendía, bañando el corral en tonos dorados, Sara permaneció junto al semental mucho después de que la multitud se dispersara. Lo llamó Ransom. Él aceptó el nombre con un suave resoplido, como si supiera que le pertenecía. Esa noche, el rancho estaba lleno de historias. Los hombres revivían el momento en que Sara montó al semental, cada uno intentando entender lo que había visto. Pero Sara se apartó en silencio para sentarse junto al corral de Ransom. Él pastaba tranquilo, su pelaje negro reflejando la luz de las linternas. Ella apoyó la cabeza sobre las rodillas, sintiendo paz por primera vez en mucho tiempo.
Su padre se unió a ella, apoyándose en el poste de la cerca. No habló de inmediato. El silencio entre ellos se sentía distinto ahora, más suave. Tu madre habría estado orgullosa, dijo al fin. Sara parpadeó rápido. ¿De verdad crees eso? Lo sé, respondió él. Siempre decía que tú sentías lo que otros no podían. Sara sonrió por primera vez ese día sin forzarlo. No está roto, papá, dijo, mirando al semental. No está roto, dijo. Solo es libre, de una manera diferente. Su padre asintió despacio. Tal vez así es como debe ser. Desde ese día, la vida en el rancho MCCRY comenzó a cambiar. Los trabajadores ya no se reían cuando Sara pasaba. Algunos incluso empezaron a pedirle su opinión sobre sus propios caballos. Sus hermanos se esforzaron por tratarla de otra manera. Una mañana, Jack la sorprendió con una mantilla de montar bordada con sus iniciales. Se la entregó con torpeza. Y se marchó antes de que ella pudiera decir una palabra. Ransom se convirtió en su sombra. La seguía a lo largo de las cercas. La esperaba junto a la puerta cuando alimentaba al ganado. Y escuchaba, siempre, cuando ella hablaba. No permitía que nadie más se acercara. Ni siquiera a su padre. Solo Sara. Una noche, una tormenta eléctrica se desató sobre las llanuras. Relámpagos rasgaron el cielo y el ganado entró en pánico. Rompieron la cerca baja y comenzaron a correr hacia la pradera abierta. Las linternas se balanceaban salvajes en las manos de los hombres mientras los gritos llenaban el aire. Jack montó de inmediato. ¿Van hacia el cañón?, gritó. Su padre gritó hacia Sara. Quédate atrás. Es demasiado peligroso. Pero ella ya estaba corriendo. Descalza. La lluvia golpeándola como piedras. Corrió hasta el corral de Ransom. El semental golpeaba el suelo con las patas, inquieto, pero sin miedo. Sara abrió la puerta. Vamos, chico, dijo sin aliento. Nos necesitan. Ransom se agachó para que ella pudiera subir a su lomo. En el destello afilado de un relámpago, se lanzaron juntos a la tormenta. El viento desgarraba su ropa. La lluvia le ardía en el rostro. Pero Ransom avanzaba como una sombra viva sobre la tierra abierta. La manada rugía delante de ellos, los cascos sacudiendo el suelo. Si llegaban al cañón, todo el rancho estaría perdido. Tranquilo, chico, susurró Sara. Podemos hacerlo. Ransom avanzó con fuerza, cortando la estampida como el agua rodea una roca. Sara agitaba los brazos, gritaba órdenes, empujaba al ganado lejos del borde del precipicio. Jack cabalgaba a su lado, la incredulidad marcada en su rostro. Sara, gritó. Estás loca. Pero ella siguió. Ransom se movía con precisión absoluta, rodeando la manada, guiándola, devolviéndola hacia un lugar seguro. Los demás jinetes siguieron su ejemplo. La tormenta rugía a su alrededor. Pero Ransom nunca vaciló. Su fuerza se convirtió en la de ella. Al final, la manada desaceleró. Y se calmó. El peligro había pasado. Sara detuvo a Ransom, el pecho agitado, la lluvia escurriendo por su cabello. Miró al ganado, ahora a salvo en el valle. Lo había logrado. Lo habían logrado juntos. De regreso al rancho, empapada y temblando, Sara descendió del lomo de Ransom. Su padre estaba bajo el alero del granero, con los ojos muy abiertos. Pudiste haber muerto, dijo. Su voz temblaba, mezcla de miedo y orgullo. Sara sostuvo su mirada. Tú me enseñaste a cuidar lo que es nuestro, dijo. Esta noche, eso eran ellos. Su padre la envolvió en un abrazo fuerte. Eres hija de tu madre, susurró. Detrás de ellos, Ransom permanecía inmóvil bajo la lluvia, vapor elevándose de su pelaje, sus ojos oscuros brillando a la luz de las linternas. Y nadie volvió a reírse jamás de Sara MCCRY. A la mañana siguiente, la luz del sol bañó las llanuras de Texas como miel caliente. El rancho olía a tierra húmeda y a vida nueva. Sara estaba junto al corral, el cabello aún mojado, observando a Ransom pastar en calma junto a la cerca. El rancho había sobrevivido a una noche que pudo haberlos destruido. Ni una sola vaca perdida. Ni un solo jinete herido. Por primera vez, Sara sintió que el mundo se abría frente a ella, en lugar de cerrarse a su alrededor. Su padre salió del granero, los hombros erguidos, pero el rostro más suave de lo que ella había visto jamás. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, importaban. El pueblo está hablando, dijo simplemente. Sara sonrió apenas. Que hablen.
Dicen que tú y ese caballo salvaron más ganado que 10 hombres juntos. Hizo una pausa. No sé si eso sea cierto. Pero sí sé esto. Su voz se volvió espesa. Nunca he estado más orgulloso. Esas palabras la golpearon con más fuerza que el viento de la tormenta de la noche anterior. Había pasado toda su vida persiguiendo una aprobación que creyó que nunca obtendría. Y ahora, la había encontrado sin siquiera buscarla. Pasaron las semanas, y algo nuevo empezó a crecer en el rancho. Respeto. Silencioso, pero firme. Hombres que antes bromeaban a sus espaldas ahora se quitaban el sombrero cuando ella pasaba. Algunos incluso le llevaban sus caballos más difíciles, pidiéndole que los mirara. Sara no rechazó a nadie. Trabajaba con la misma paciencia que había aprendido de Ransom. Hablaba en voz baja. Esperaba. Y se movía despacio. Y uno a uno, los caballos comenzaron a confiar en ella. Los vecinos de Red Creek llegaron primero para verla. Luego vinieron jinetes de los condados cercanos. Después, gente de lugares aún más lejanos. De todo Texas, de Nuevo México, desde Oklahoma. La historia empezó a correr. La historia de la chica que podía calmar a cualquier caballo con nada más que un susurro. Y una mano firme. Algunos la llamaban misteriosa. Otros, dotada. Otros decían que tenía el alma de su madre. Sara nunca intentó explicarse. Simplemente, trabajaba. Y con cada caballo al que ayudaba, sentía a Ransom a su lado. Como un latido constante. Nunca se apartaba de ella. La esperaba al amanecer. La seguía durante las tareas. La observaba enseñar con esos ojos tranquilos que parecían guardar historias que el mundo había olvidado. Y aunque aún llevaba dentro el corazón salvaje con el que había nacido, se movía junto a ella con suavidad, como si compartieran un solo aliento. Sus hermanos fueron los primeros en admitir lo equivocados que habían estado. Una tarde, cuando el cielo ardía en tonos naranjas sobre las llanuras, Jack se acercó mientras ella cepillaba la crin de Ransom. Nos mostraste algo que no entendíamos, dijo. Creíamos que montar significaba controlar. Sara se detuvo y le entregó el cepillo. No puedes guiar aquello que no respetas. Por primera vez, Jack asintió, sin discutir. Thomas hizo lo mismo. Poco a poco, el rancho cambió. Menos caballos corcoveaban. Menos jinetes gritaban. La propia tierra parecía más tranquila. Los meses se convirtieron en años. El nombre de Sara creció. Pero ella se quedó en Red Creek. No quería fama. Quería paz. Y la encontraba cada vez que montaba a Ransom a través de las llanuras abiertas. Esos paseos se sentían como oraciones. Cada uno, un recordatorio de dónde había empezado. Y de cuán lejos había llegado. Pero el rancho aún tenía desafíos por ofrecer. Una tarde de otoño, un extraño llegó a Red Creek. Era alto, con una cicatriz en la mandíbula. Y el caballo bajo él luchaba contra las riendas. Como una tormenta atrapada en un espacio pequeño. Dijo venir de un rancho rico, muy al sur. Había oído hablar del don de Sara. Dicen que puedes amansar a cualquier animal, dijo. Si puedes con este, te pagaré lo que pidas. Sara se acercó al caballo tembloroso, los ojos desbordados de miedo. No se estremeció. No está enfadado, dijo en voz baja. Está herido. El hombre se burló. Es peligroso. Ninguna mujer va a arreglar eso. Su padre se irguió. Cuida tu lengua, advirtió. Sara apoyó una mano en el brazo de su padre. Está bien, papá. Se acercó despacio al caballo, la voz calmada, firme. Tranquilo. Nadie está aquí para hacerte daño. El semental resopló y golpeó el suelo. Pero cuando Sara extendió la mano, él bajó la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente para respirar su calma. Lo suficiente para confiar. El extraño la miró, atónito. Bueno, maldita sea, murmuró. Su padre sonrió, el orgullo brillando entre el polvo. Te dije que era especial. Esa noche, Sara se sentó en la cerca, observando cómo las estrellas llenaban el cielo. Ransom estaba cerca, cálido y firme a su lado. Pensó en su camino. La chica que no sabía montar. La chica en la que nadie creía. Ahora ayudando a otros a encontrar el suyo. Me elegiste cuando nadie más lo hizo, susurró a Ransom. Creo que los dos lo necesitábamos. El semental movió una oreja y respiró suavemente contra su hombro. Y durante mucho tiempo, permanecieron así, bajo el cielo tranquilo de Texas. Pasaron los años. Y su historia cruzó estados y territorios. La contaban en ranchos, en cantinas,
alrededor de fogatas. Pero la versión favorita de Sara siempre fue la que contaba su padre. Nunca la llamó la historia de cómo una chica domó a un caballo salvaje. La llamó la historia de cómo una chica encontró su fuerza. El rancho MCCRY se volvió conocido como un lugar de aprendizaje y bondad, donde los caballos eran compañeros, no propiedad. Y aun cuando el cabello de Sara se volvió plateado, y sus manos se marcaron con el paso del tiempo, Ransen permaneció a su lado, salvaje, leal, nunca poseído, pero siempre en casa. Los vecinos juraban que en las tardes silenciosas, cuando el cielo ardía en rojo, y el viento refrescaba la tierra, todavía podían verlos cabalgar en el horizonte. Una chica, y su semental salvaje.